último enlace. Bueno, para algunos, pues, mala onda, ¿va? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Qué raro que no tenías grupo hoy otra vez, vos. Sí, Inge, pero ya estamos al día. Ajá. Ujú. Cero. Ah, no, porque hoy no hay examen, hoy hay ejercicio. No, hombre, no, porque hoy tenemos, hoy no, hoy hay clase. El examen sí hay que ver cómo se ponen las pilas ahí. Ujú. Un reempálago, un relámpago, vos. Como que hay problemas serios ahí de un reempálago. Esa sí no me la sabía, la voy a apuntar ahorita. Último día de clases va a pasar a la historia. Se chocaron dos, imagínate, se chocaron dos postes y un reempálago. Pues ese Jacob, ese Jacob sí saber que fumó y era antes del examen, sí le echó así, pero grueso, ¿va? No, de mucha, no, mucha, hombre, no, mejor fumen de esos que dan cáncer, pues no de otras cosas, mucha, no, muy gruesos. Bueno, empecemos pues, porque llorar es una opción. No, hombre, vamos a ver qué hacemos. Que esté tranquilo, dígale. Bueno, empezamos pues. La recarga de tío, aquí los muchachos no perdonan más. Es el puro bullying. Está bien, no se gana, pero se goza. Está bien. Bueno, empecemos pues, vamos a ver cómo nos va con todo esto que. Muy bien, último tema, entonces ya el día de hoy vamos a ver cómo nos va con esto. Me comentan que ya logran ver la pantalla. Sí, ya se ve, Inge. Ok, de acuerdo, gracias. Miren, pues, me atreví a que separáramos incluso el tema de examen a este tema individual, porque este tema es un poquito más accesible. Es decir, por ejemplo, no se van a encontrar con integrales tan complicadas como las otras, dice uno, y entonces, ¿por qué no lo vimos antes? Porque obviamente sí había que ver todas las técnicas de integración por si en algún momento aparecía una algo extraña, pero vamos a ver a qué se refiere esto. Dice el volumen de los sólidos de revolución. De primero, vamos a definir qué es un sólido de revolución.
El sólido de regulación, como su nombre o aquí lo indica, es una figura tridimensional, es decir, ya, por ejemplo, nosotros vimos área entre curvas, esa era una figura bidimensional. En el caso del sólido es tridimensional y se genera mediante la rotación de una superficie plana alrededor del eje axial o eje de revolución, por ejemplo. Para parafrasear un poquito, hagamos de caso que lo que está aquí en celeste, que ustedes ven acá, ese es un rectángulo de largo h y de radio r. Esa es una figura plana que yo puedo encontrar en el área. Pero ¿qué va a pasar si yo lo hago girar alrededor del eje de las X? Eso es lo que me están diciendo aquí. Si yo lo hago girar alrededor del eje de las X, lo que yo voy a formar es un cilindro que está ahí en líneas punteadas. Entonces, repito, si tengo un rectángulo acá y lo hago girar alrededor de la X, entonces voy a tener, del eje de las X, voy a tener un cilindro que está, perdón, representado ahí por las líneas punteadas. Si yo lo veo aquí de frente, ¿sí? Se dan cuenta, yo lo que voy a tener es prácticamente el cilindro con una altura o un radio R, un ancho de 2R, que es el equivalente específicamente en este caso para 2 veces el radio, que es lo que nosotros conocemos como diámetro. Ahora, por ejemplo, si yo tengo medio círculo y ese medio círculo lo hago girar alrededor del eje de las X, lo que voy a formar es una esfera. Si yo tuviera un triángulo y lo hago girar alrededor del eje de las X, lo que voy a formar es un cono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, pues nosotros estamos acostumbrados a sólidos, pero no sólidos de revolución. Por ejemplo, un cubo. ¿De dónde sale un cubo? Un cubo, si ustedes se dan cuenta, hasta les venden los moldes en donde están, por ejemplo, los 6 cuadritos que lo forman, le van cortando, doblando y todo lo demás hasta que forman el cubo. Pero estos se llaman sólidos de revolución y los puedo identificar porque siempre tienen una parte curva. Por ejemplo, en el caso de la esfera tiene una parte curva, porque obviamente redonda en toda su dimensión. El cilindro tiene una parte curva, que es la parte frontal, por decir así, si lo vemos de acá para acá, y el cono exactamente igual. Entonces, a eso se refiere los sólidos de revolución. Ahora, por ejemplo, ahora es fácil identificar, por ejemplo, figuras que normalmente nosotros conocemos, como el cilindro, como el cono, como la esfera. También, por ejemplo, y hay fórmulas específicas. Que, déjenme contarles que todas esas fórmulas específicas salieron del cálculo aplicado. Pero cuando hay fórmulas, pues no tenemos ningún problema. Por ejemplo, si a mí me pidieran sacar el volumen de este cilindro con solo saber cuánto vale el largo y cuánto vale el radio, yo ya puedo sacar su volumen. ¿Ok? Entonces, ahora miremos qué es lo que va a pasar. Miremos cómo va. La situación es la siguiente. Si yo tengo figuras más complicadas, es decir, yo voy a girar alrededor del eje de las X, también puedo girar alrededor del eje de las Y, eso no es problema, pero si yo tengo gráficas de funciones más extrañas, entonces ya no puedo recurrir a fórmulas normales, a las fórmulas tradicionales. Entonces aquí tengo un ejemplo. Traté de hacerlo más claro la imagen, pero esta es de las mejores que hay. Entonces, miren, pues hagamos de caso que ustedes tienen una función que está dada por esto. Dice una función f de x, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, cuando lo tenía en torno a un eje, nosotros sacábamos unos rectángulos representativos, ¿sí? Y con eso lo que hacíamos muchas veces era poner uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, hasta sumar todos los rectángulos posibles, y eso era el área de la región. Y eso era precisamente lo primerito que vimos en el curso, que era la definición de área en función específicamente de las integrales, que después vimos que se llamaban integrales definidas. Entonces tenía un ancho que se llamaba delta x y desde un punto A hasta un punto B. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, pues, si yo esta figurita o esta forma que tengo aquí, la hago girar alrededor del eje de las X, me va a dar origen a esta forma toda extraña. Que si ustedes se dan cuenta, pareciera ser como esas, la parte de las bombas que sirven para destapar los baños. ¿Sí? Por ejemplo, o la forma que tienen algunas veces algunas espumillas o merengues, creo que le llaman algunos. Ya, solo que esta figura es sólida. ¿A qué me refiero que es sólida? A que como tiene un área específicamente para acá, no tiene ningún vacío por dentro. ¿Estamos? Entonces, este se le llama eje de revolución. Aquí ya no se habla de un rectángulo representativo. ¿Por qué ya no se habla de un rectángulo representativo? Porque ya no estoy en 2 dimensiones, estoy en 3. Y comparo con lo que yo tengo aquí arriba, al hacer girar esto, lo que voy a formar es un disco. ¿Ya? Entonces, el disco está representado aquí con la parte aquí como en beige. Ese es el disco representativo. Siempre tiene un ancho X y este es el sólido de revolución. Lo que pretende el método que les voy a explicar ahora, que es el método de los discos y arandelas, y ya van a ver por qué se llaman de dos maneras diferentes, es que
toda la figura la van a partir en diferentes cantidades de discos. Lo ideal sería que los discos fueran cada vez más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos hasta que realmente el ancho del disco fuera muy pequeño y tengamos infinitos discos. Y entonces ahí voy a tener el volumen exacto precisamente del sólido de revolución. Ahora, hacer particiones tan pequeñas, pues no tiene ningún sentido. Entonces, para eso se usa el cálculo, ¿ok? Y miren, pues, por ejemplo, de esta figura, si yo si quiero sacar el volumen, la fórmula es sencilla, aquí está. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por el ancho, W es ancho. El elemento representativo, que en este caso es este disco que yo tengo por acá, va a ser igual a pi por el radio de la función. ¿Por qué el radio de la función? Porque es la distancia que hay de aquí para acá hasta donde topa con la función, por delta X. ¿Quién es delta X? Delta X es el ancho del disco. Entonces, de esta fórmula de volumen de un cilindro o un disco, como en este caso, pasé al cambio de volumen. Y para hacerlo muchísimo más sencillo, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Volumen es igual a pi por la integración desde A hasta B del radio. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta donde tope con la función, al cuadrado siempre, porque es la fórmula del volumen, por la derivada de x. ¿Y quién es la derivada de x? Lo que sustituye esto. Y entonces todo esto es como la transición desde aquí hasta acá. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esto es más o menos contarles de dónde salía y vamos a ver. Entonces, fíjense bien, el primero que vamos a ver se llama método de los discos, porque voy a partir en n cantidad de discos. Y entonces el volumen de un disco desde A hasta B, desde el más grande hasta el más chiquito en este caso, del radio específico por dx. ¿Ok? Y una fórmula similar puede sacarse si yo lo que quiero es girar alrededor del eje de las y. Lo único que va a cambiar es que va a ser pi por la integral. Ya no le llaman de AB, sino que le llaman de CAD para cambiar los números de RY por DY. Es decir, ahí todo tiene que estar despejado con respecto a Y. Pero en un momento vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Dudas? Solo de eso nos vamos a examinar, Baige. Sí, solo esto. Muy bien. Y la verdad es que ahorita solo la introducción, ya van a verla en la aplicación. De repente uno lo mira así extraño, pero ya viendo la aplicación ahí se van a dar cuenta que no es tan complicado. Va. Entonces, esta es como la parte introductoria. Después les voy a explicar por qué hay una diferencia entre discos y arandelas. Discos son como estos que son sólidos en su totalidad y las arandelas en nuestro medio, en Chapín se llaman, tal vez los varones lo vamos a identificar más, lo que le llaman guachas. ¿Alguien ha visto alguna guacha alguna vez? O tuercas. La diferencia con la tuerca es hexagonal y la guacha es redonda completamente. Algunos le llaman el método de las donas. ¿Cuál es la diferencia? En los discos son completamente sólidos, como los veo aquí, y en el caso de las arandelas o las donas tienen un orificio en el centro, que eso es precisamente lo que les hace diferente, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Va, miremos pues. Aquí está el método de los discos. Miren pues. En el método de los discos, ya de manera resumen, está lo siguiente. Si va a girar alrededor del eje de las X, yo voy a dibujar el rectángulo vertical, porque va a ser perpendicular al eje de rotación. El ancho va a ser delta X, que después se sustituye por la diferencial, y la fórmula va a ser esta. Volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B de Rx al cuadrado de X. ¿Qué es Rx? Rx es la distancia que hay desde el eje de las X hasta donde topa. En otras palabras, hasta la función que me den. Y de una vez, si el eje de revolución es vertical, es decir, aquí va a girar alrededor del eje de las Y, como lo indica esta de aquí, entonces el rectángulo ya no lo voy a dibujar vertical, sino que lo voy a dibujar horizontal. ¿Ok? Y en la fórmula, si ustedes se dan cuenta, aquí está, la integral desde C hasta D de RY al cuadrado, siempre va a ser al cuadrado por la fórmula por DY. Y eso es todo. Entonces, estas dos formulitas son las que nosotros nos van a servir. Consejo. Hay muchos métodos para resolverlo, pero vamos a ver un método bien sencillo y bien práctico. Lo primero, grafiquen. Pueden utilizar GeoGebra, pueden hacerlo a mano. Yo creo que GeoGebra es una muy buena opción, ¿ya? Sobre todo la figura plana. La figura en 3D en GeoGebra no es tan sencilla de dibujarla, no se las voy a pedir tampoco, sino que más o menos que hagan un bosquejito ustedes que den una idea de lo que está pasando. Nada más. Entonces, lo primero es graficar. Lo siguiente es dibujar más o menos como la figura o el rectángulo que va a estar y después dónde giraría.
Y eso es básicamente, y después ya integrar, ¿va? Que sería la parte más interesante. Miren pues, miremos un ejemplo. Dice, hallar el volumen del sólido generado al hacer girar en torno al eje X, esto es bien importante. Si es en torno al eje X, fijo, vamos con esta fórmula. Si me dijeran en torno al eje Y, entonces ya me voy con esta fórmula, pero ahorita me dicen con respecto al eje X. La región bajo la curva Y es igual a la raíz de X, desde que X es igual a 0 hasta que X es igual a 1. Entonces miremos, pues hallar el volumen del sólido generado al hacer girar en torno al eje X, la región bajo la curva Y es igual a la raíz de X, me dan los límites desde que X es igual a 0 hasta que X es igual a 1. Grafiquemos. Miren, pues al graficar, la gráfica sería esta. Y es igual a la raíz de X y la gráfica aparece aquí en celeste. Por supuesto, verán ustedes que la gráfica sigue, ¿ya? Pero aquí me voy a estar desde 0 hasta 1. ¿Y por qué desde 0 hasta 1? Por una sencilla razón. Aquí me dicen que va desde que X es igual a 0 hasta que X es igual a 1. Entonces, de 0 a 1, solo ese pedacito de gráfica, aunque la gráfica siguiera aquí de manera indefinida, a mí solo me va a servir de 0 a 1. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Va. Lo siguiente. Aquí dibujé el rectángulo, pero el rectángulo está con un ancho muy chiquito, ¿verdad? Era únicamente para ver. Entonces la altura va a ser desde el eje de las X hasta donde tope. Y en este caso, ¿dónde topa? Topa en la gráfica de la raíz cuadrada de X. Entonces no se vayan a hacer bolas. El radio de giro no es otra cosa más que la raíz de X, que es la que me dan aquí. Y si yo hago girar, que me dicen alrededor del eje de las X, la forma que van a ustedes a ver es esta. Miren. Si nosotros tuviéramos una impresora 3D, le metemos esto y me tira una figura más o menos como esta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, Inge. Está cool la formita. Repito, graficamos. Ya que graficamos, la idea sería más o menos hacer una gráfica en 3D como esta. Aquí se mira el disco. Miren, este disco es el resultado de hacer girar este rectángulo aquí alrededor del eje de las X y me da como resultado esto. Va, entonces yo aconsejo hacer esto. Esto lo pueden hacer, pero lo pueden hacer a mano. Si se quieren meter a probar con GeoGebra, pero lleva mucho tiempo y creo que no es parte de las atribuciones del curso. Entonces, pero lo dejo a su criterio. Si quisieran hacer solo un bosquejo para que se den una unidad, es suficiente. Ahora vamos a resolverlo. Dijimos que giraba alrededor del eje de los X, entonces la fórmula va a ser esta. Miren, pues las voy a poner por aquí abajito y lo vamos a ir resolviendo. Entonces a mí me piden el volumen de esto que está aquí. Entonces, la fórmula dice lo siguiente. Dice que el volumen de una región así va a ser igual a pi por la integral desde A hasta B de R de X al cuadrado, que es el radio de giro, multiplicado por dx. Esa es la fórmula. En este caso, ¿quién es A y quién es B? Nos vamos a ir un poco despacio. El volumen va a ser igual a pi. La integral desde A hasta B, aquí ya me dan los límites. Entonces, A es 0 y B es 1. Entonces va a ser desde 0 hasta 1. Del radio de giro, que el radio de giro sería la distancia de aquí para acá, porque ese se va a convertir en el radio de este disco que tengo aquí, por eso se llama el método de los discos. Entonces la distancia que hay de aquí para acá va a ser el radio de la función. Alguien me podría decir, pero mire, ahí no está muy bien porque el radio de aquí para acá es más grande que, por ejemplo, el radio de aquí para acá. Pero recuérdense que donde topa toda esta gráfica de aquí, topa en la función que originalmente me dieron. Entonces, con eso que yo tenga, estamos hechos porque vamos desde 0 hasta 1, desde el radio más chiquito hasta el radio más grande. R de X, ¿quién es R de X? En este caso es la función que me dan, que sería así, la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado por dx. ¿Ok? Y ahí está. Y esa es la fórmula. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ah, ok, el radio es de la distancia desde el eje de giro, que en este caso me decían el eje de la X, por eso está aquí, hasta donde topa la gráfica, ok, que sería la raíz de X. ¿Cómo voy a saber eso? Eso siempre me lo dan la función, siempre me la tienen que dar, ¿ya? Y la fórmula lo meto acá. Desde 0 hasta 1 porque me dieron los límites y ahora opero. Si se dan cuenta, esta integral les queda muchísimo más sencillas de las que normalmente hacemos. Por ejemplo, aquí me va a quedar que el volumen es igual a pi por la integral desde 0 hasta 1 de. ¿Qué pasa con la raíz y el cuadrado? Se eliminan, correcto. Se va este con este
y me va a quedar x por dx. Va. Y entonces ahora saco esta integral. Entonces vengo yo y digo pi por la integral. Como les digo, aquí se van a encontrar ustedes con integrales más sencillas de las que normalmente, no, rara vez les va a aparecer una sustitución trigonométrica, o por ejemplo, aquellas de fracciones parciales o alguna cosa así, rara vez, por eso lo desfasé un poquito en relación a lo anterior para ayudarlos también otro poco. A ver, miremos pues. Miremos cómo va la historia. ¿Cuál es la integral de x? Yo sé que esto es de lo más elemental y muchas veces se nos olvida, pero ustedes son pilas. X al cuadrado partido 2. Perfecto. Ya después de que uno integró cosas tan marcianas, esto ya, ¿será que es cierto? Dicen. Y ahora como no está definida, no le pongo constante, sino que evalúo desde 0 hasta 1. Ya. Y ahora lo que voy a hacer es meter valores. Ah, ok. ¿Y cómo voy a meter valores? Miren, pues, se recuerdan, siempre primero se mete el de arriba. Entonces sería así. Pi por 1 al cuadrado dividido 2 menos pi por 0 al cuadrado dividido 2. Y entonces esto me va a quedar pi medios y este de aquí me va a quedar 0, ¿no? Entonces quiere decir que el volumen de esta figura va a ser pi medios. Lo pueden dejar como pi medios o lo pueden poner, por ejemplo, como sería 3.1416 dividido entre 2, ¿va? Y ahí les queda el resultado. Quiere decir que el volumen de esta figura va a ser este. Lo podemos poner aproximado. Pongamos el valor aproximado porque aquí por lo general vamos a encontrar cosas ahí medio extrañas. Pi dividido 2 igual a 1.57. Entonces el volumen va a ser aproximadamente 1.57. Y aquí serían unidades cúbicas porque no sabemos si está en metros, en centímetros, en qué está. Y ahí terminé. Y esa es toda la fórmula para sacar el volumen. Entonces, fíjense bien. Ahora ya con estas fórmulas ustedes pueden sacar el volumen de cualquier figura que se les ocurra. Por supuesto, hay figuras más complicadas que otras, pero pueden sacar volumen de que esté limitado por funciones trigonométricas. En este caso que hicimos una por raíz cuadrada. Ahorita vamos a hacer otra para que miren cómo cambia un poquito el enfoque. O sea, pero tranquilos. Preguntas. Viéndolo así está bien. Por el momento. Sí, porque ya lo conozco. No. Esta vez no es tan feo. Tan Ah. feo. Va, miremos el otro ejemplo, pues ustedes. Vamos a ver cómo nos da. Miren, pues. Yo he dejado un espacio por aquí menos grande, pero ahorita lo hacemos chiquitín. Para que vean la diferencia. Miren, pues, ¿cómo va la historia? Pensé que me iba a llevar más. Híjole. Ya se corre ahí. Ahí está. Déjenme ahí. Entonces, ejemplo, dice, hallar el volumen obtenido al girar la región encerrada por las curvas. Les dan dos curvas. Voy a poner esto un poquito separado porque a veces da lugar como que es ahí qué onda, va, pero es solo para indicar la separación. Entonces me dan dos curvas. Las curvas fx es igual a x y g de x es igual a x al cuadrado en torno al eje x. Va. Miremos, ¿qué le vemos de diferente a este ejercicio con este? ¿O está igual? ¿Qué dicen ustedes? Aquí, ¿cuántas curvas me daban en este primer ejemplo? Uno, Uno. Y en el segundo, dos. dos. Va. Entonces, fíjense bien, pues aquí se graficaron las dos. Miren, pues la primera realmente no es una curva, la primera es una recta. Y aquí está graficada. Miren, pues vamos a marcarla tal vez de otro colorcito para que visualmente sea más fácil. O tal vez, no hay que ser tan garra. Hagan un poquito más grande. Ahí está. Miremos cómo va. Aquí me dicen lo siguiente. Me dicen que esta que tengo acá, voy a poner aquí, y es igual
a X es esta primera que tengo aquí. Esa es la gráfica de esta línea recta que viene aquí. Y la otra gráfica me dicen G de X es igual a X al cuadrado, que es una parábola, que sería este pedazo de aquí para acá, ¿verdad? Y me dicen que ahora lo que voy a hacer es que, ¿qué voy a girar? Voy a girar la región, ¿ya? Encerrada por las dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la región encerrada por las dos es esto que está marcado aquí. Es decir, yo podría venir y dibujar un rectangulito aquí, ¿eh? Y al dibujar ese rectangulito que tengo aquí, me da origen a esto, que aparece aquí como en rosado. Y si se dan cuenta, ahora no es sólido, porque hay este pedazo de aquí que no va a tener, por ejemplo, espacio lleno. Es decir, si yo lo miro de frente, yo voy a tener un radio grande, voy a tener un radio pequeño, y ya no me da origen a un disco, ¿verdad? Porque tiene un orificio en medio. Eso es una arandela. Por eso es que algunos le llaman el método de las donas. O sea, método de los discos es cuando el que me queda dentro es completamente sólido y el método de las arandelas es precisamente como en este caso, que es cuando me queda un vacío en medio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿y de dónde salen esas situaciones, por ejemplo, dónde se pueden aplicar? Para los que alguna vez han jugado billar, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, hay un cubito que le dicen la tiza, ¿verdad? Que le echan en la punta al taco del billar. Cuando ustedes le van dando forma a ese, o van sacándole como punta, por decir así, la forma que queda abajo es esta, exactamente. ¿Sí? La misma forma que queda, por ejemplo, cuando ustedes tienen, por decirles algo, figuras que son de vidrio soplado, que no quedan completamente rectas, pasa eso. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Novedades entonces, tengo dos curvas. Tengo una curva superior, que en este caso es la recta, y tengo una curva inferior, que en este caso es la curva. Es importantísimo, al igual que cuando encontrábamos, por ejemplo, el área entre curvas, identificar quién es la más grande y la más pequeña. ¿Por qué razón? Por esta razón. Vamos a tener un radio grande, que lo vamos a poner aquí con negro, es decir, aquí el radio grande, vamos a representar con una R, es X, porque es, recuérdense que yo ando buscando la distancia que hay desde aquí hasta que tope. Y el radio pequeño, lo voy a poner con una R minúscula, ¿sí? Es la distancia que hay de aquí hasta que tope con la que encuentre primero. Esa es la diferencia. Entonces, R mayúscula va a ser X y R minúscula va a ser X al cuadrado. ¿Estamos? Por eso es que se llama método. ¿Esto es una arandela? Y por eso se llama el método de las arandelas. Pero ahora tengo otro problema. El otro problema que tengo es que yo no sé los límites. En la ecuación de arriba, a mí me daban desde dónde hasta dónde. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Si no me lo dan, yo lo primero que tengo que hacer es encontrar en dónde se cruzan estas gráficas. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Tranquilos, igualan uno a la otra. Por ejemplo, si no les dan los límites de integración, ustedes lo que tienen que hacer es igualar f de x igualar a g de x para ver en qué punto es donde se cruzan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si es que las gráficas se cruzaran. Si, por ejemplo, en algún momento, voy a poner un ejemplo hipotético por aquí, que me dieran que una gráfica viene así y la otra gráfica viene, por ejemplo, así, y me dicen desde aquí hasta aquí, por ejemplo, el área que a mí me interesa es esta, entonces sí me tienen que dar estos límites de integración, porque las gráficas no se van a cruzar. Pero si se cruzan, lo primero que tengo que hacer es encontrar dónde se cruzan. ¿Y cómo encuentro dónde se cruzan? Siempre va a ser el mismo procedimiento, igualo f de x con g de x. En español voy a hacer esto. X lo voy a hacer igual a x al cuadrado. Y resuelvo esa Dije, ecuación. ¿Vale? pero no en la futita ahí está, pe. ¿Cuál? O ya estoy viendo yo mal. ¿Cuál? No dice de 0 hasta 1, 1. Sí, pues por la gráfica. Ajá. Pero si yo no tengo la gráfica, entonces tengo que Usted recurrir a dice este si método. usted dice que de veras no hubiera nada. Yo pensé que Que bueno, quería exactamente. sacarla de esa. Ah, Ajá. ya. Entonces, por ejemplo, al hacer usted la gráfica, automáticamente le va a quedar los puntos. Pero en dado caso que nos fallara algo, como a Yeco, que se le chocaron dos postes y le cayeron un reempálago, ¿cómo era? Algo así. Va, entonces Empálago. tengo que un reempálago. Entonces lo que tengo que hacer aquí es igualar a cero. Va, entonces me va a quedar así, miren, pues x, no sé, x al cuadrado es igual a cero. ¿Cómo hago para resolver esto? Factor común, lo voy a hacer para acá. Factor común es x por 1 menos x es igual a 0. Igualo cada uno a 0, entonces x es igual a 0
Es mi primer punto que cabal decía el joven Maldonado ahí. Y el otro sería 1 menos x es igual a 0, por lo que 1 es igual a x o que x es igual a 1, que es este punto de aquí. Entonces no se vayan a hacer bolas. Si ustedes tienen la gráfica, lo pueden sacar de la gráfica. Muy bien, no hay ningún problema. Si tenemos duda con eso, entonces lo podemos hacer algebraicamente, que tampoco les va a quedar algo así como que muy marciano. Ahora, no vayan a comenzar a sacar conclusiones así fumadas que ustedes sacan. Entonces siempre me va a quedar de 0 a 1, porque la de arriba también me quedó 0 a 1. No, no siempre me va a quedar de 0 a 1. En este caso, de pura casualidad, me volvió a quedar 0 a 1. Va. Ahora, aquí viene una novedad. ¿Y cuál es la diferencia entre el método de las arandelas y el método de los discos? Como aquí tiene un hoyito en medio, es decir, tiene una parte donde no tiene el sólido no está lleno, entonces la fórmula tiene una pequeña transformación. Y es la siguiente, miren, pues el volumen va a ser igual a pi por la integral desde A hasta B, ahí no tiene ningún cambio, ¿sí? ¿De quién? Miremos, pues, aquí es donde viene la parte interesante. La parte interesante es que va a ser el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Y todo eso multiplicado por dx. Esa es la novedad. Cuando deja un espacio vacío, es decir, que no es completamente sólido, no forma un disco, sino que forma una arandela, sería el volumen del disco grande menos el volumen del disco pequeño. Y para hacerlo más sencillo, entonces la fórmula es esta. Entonces, repito, esta la voy a usar única y exclusivamente cuando tenga un espacio. El radio grande es el que está desde aquí hasta el exterior, que sería el que está desde aquí hasta aquí, que en español sería el que está desde aquí hasta aquí, que el radio grande sería X, por eso fue que le puse X. Y el radio pequeño sería el que va de aquí para acá, que entonces sería el que va de aquí para acá, por ejemplo, y en esta gráfica se le va de aquí para acá, que en ese caso le puse que era el radio pequeño. Y de ahí todo lo demás es exactamente algo igual a lo anterior. Un poquito más largo, lo voy a hacer por aquí. Volumen es igual a pi, miren pues, la integral de A, ¿de dónde sacó eso? Desde 0 hasta 1 aquí o de 0 a 1 en la gráfica, no hay ningún problema. Lo que más práctico sea para ustedes. D, radio grande. ¿Quién era el radio grande? Dijimos era x al cuadrado. Menos el radio pequeño. ¿Quién era el radio pequeño? Era x al cuadrado. Pero como lo tengo que elevar al cuadrado, ¿cómo sería? Sería x a la cuarta. Y todo eso multiplicado por dx. Novedades, ya no me va a quedar una sola integral, sino que me van a quedar dos integrales. Yo supongo que a estas alturas del partido, ya casi a examen final, casi ingenieros y todo demás, ningún salvaje va a restar estas dos. ¿Va? Esperaría. ¿verdad? Entonces, miremos. Pues, me va a quedar ahí. Siempre hay alguien, va. Pi por la integral de x al cuadrado de x. Perdón, desde 0 hasta 1 porque está definida. Menos pi. Estoy separando las integrales ahorita. Desde 0 hasta 1. ¿De quién? De x a la cuarta de x. ¿Estamos? Ahora integro. Copio el pi. Voy a bajar un poquito. Miremos pues. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Un quinto, ¿no? ¿Cuál es la integral de x al cuadrado, ustedes? X al cubo partido 3. Perfecto. El límite de integración es el mismo, entonces lo voy a poner una vez corrido. Menos pi por la integral de x a la cuarta. ¿Cuál sería la integral de x a la cuarta? X a la quinta partido 5. X a la quinta partido 5. Excelente. ¿Y todo esto evaluado? Desde 0 hasta 1. Va, entonces hagámoslo. Pues. Ya me di cuenta que cuando sea 0 va a desaparecer, entonces lo tengo que hacer única y exclusivamente para 1. Entonces sería pi por 1 al cubo partido 3 menos pi por 1 a la quinta
partido 5. El 0 no, porque este va a desaparecer como 0 y 0. Y entonces aquí me va a quedar pi tercios menos quintos. Eso no saben hacer bolas. Ya lo podemos hacer con la calculadora. Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Lo voy a hacer por partes, dijo el descuartizador. Vamos a ver. Sería 2/15 de pi. Si lo hacemos en términos de pi. Sería 2pi partido 15. ¿Y eso cuánto es? 2 por pi dividido entre 15. Entonces sería 2 por pi dividido 15. Me va a quedar 0.42. Y entonces me va a quedar el volumen de esa figura 0.42 unidades cúbicas. Y ahí está. Resuelto. Como ven. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el método de las arandelas, que es este, que funciona, es exactamente el mismo, pero es cuando tengo dos funciones así que me dejan ahí un espacio en blanco, como en este caso. Y el método de los discos como el que vimos arriba. Esa es la diferencia. Algunos le llaman el método de las donas, pero a esta hora de hambre mejor no le ponemos eso. ¿Estamos? ¿Dudas? Listos. Bueno, espero. Listo, Calixto. Hombre, está. No es tan complicado, de verdad, no hay que asustarse más de la cuenta. Que ahorita la cabeza no está más que en el examen que viene, Inge. Usted está dando este tema, pero Yo sé, muchos están en el otro. yo sé. Ya están más para allá. Bueno, Sí. dos caminos. Esta vez sí voy a aportar así, gente. ¿Hacemos ejercicio de esto? ¿O mejor de una vez nos quedamos ya solo para esperar el examen? Yo me quedo con la Todo el mundo. presentación, Inge. Sí, para no cargarlos y que se estiren un poco las piernas y todo lo demás para empezar, porque creo que no estamos todos, ¿verdad? Los que, por ejemplo, Bravo no está, hay gente que no está. Entonces, Dije, pero no sé. Mande. en mi caso sí me gustaría que dejara un ejercicio, pero, o sea, que cada quien decidiera si lo quiere hacer o no. Que Y no lo yo, valoremos. ajá, exacto, Va, como práctica, dice como ejercicio. Me gusta sí. ese tipo de motivación, me gusta. Excelente, me parece Pero buenísimo. que le diga si está bueno o malo, porfa. Claro, porque si no, no tiene. Es para afianzar el tema, dice la compañera ahí. Y que si está Exacto. malo, se lo diga después del examen de física para no psicológicamente no perturbar. Para que psicológicamente no pegue. Dice, me parece y creo que es una muy buena opción. Entonces se los voy a mandar por foto al grupo. Bueno, de primero. Bueno, se los mando por foto para que inicien y les mando el documento ahorita. Solo déjenme ver que Y la tenga acceso a grabación. buena luz. Y la grabación, pero es que, mucha, yo sí, de veras, en ese me considero neófito. No entiendo por qué razón no puedo compartir las grabaciones después. Ahí a la pobre García Trujillo, la señorita García Trujillo, le quedé y se las traté de enviar y me las regresaban, no sé por qué. No va a pensar que fue para onda, porque sí las ubiqué y todo, pero no sé qué pasa. De plano, el que les está tratando de mandar es Cleto, o sea, yo. Pero vamos a ver qué. Ya ni el micrófono encendió, está sentida. Hombre, calmado y nada. No tenga pena, Inge. Ya ni modo, dice, ya ahorita para qué. Pues ya pasó, Ya ya para qué que. y ahorita para qué me las va a mandar si ya la masacre viene ahí a cuestión de minutos. Pero sería bueno para reforzar. Para la arranca. No, son tres. Ay, Bueno, muy bien. Déjenme ver, pues, ¿qué les mandamos? A ver. Con que no se las mande ya para las vacaciones es todo, Inge. A ver qué nombre. Es fácil.
La onda la mara. Ah, aquí tengo una bonita, ¿eh? Sí, esta está buena. Las 2 horas pasan. No, tampoco. Una casaca, Inge. Ah, pues. Una de a 2 minutos.